Dice el Salmo 72:12, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Este salmo dedicado a Salomón, pero verdaderamente vivido. Es un salmo cristocéntrico y quien completó este salmo, el papel lo llevó a cabo Jesucristo. Versículo 13, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Y fíjense en qué se centra el ministerio de Jesús, el necesitado. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Y lo he titulado, no busques para ti grandezas. No busques para ti grandezas, sin embargo, busca que su reino sea grande aquí en la tierra. Tenemos el papel, el llamado de establecer su reino aquí en la tierra. Amén. De que cada vez sea más notorio, visible, reconocido su reino que nos hace falta. Fíjense cómo están los tiempos que estamos viviendo, tan difíciles. Recuérdenme que al final podamos orar por este día tan lúgubre, tan terrible aquí en esta España, en lo que estamos viviendo, en esta democracia que está recibiendo un golpe tan fuerte, que podamos, ¿verdad, Pastor Tony, orar para que el Señor tenga misericordia, piedad, y que todos los actos y todo lo que se ha propuesto hoy el hombre, pues sean boicoteados los planes del hombre, y Dios tenga misericordia de nuestra nación. Ahí en Cataluña no hayan víctimas, toda la tensión que se está viviendo. Ya hay noticias de donde se está viviendo tensión, y necesitamos la iglesia levantarnos y orar. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, de tinieblas, de incertidumbre, y la iglesia se tiene que levantar con esa luz, con la verdad, con esa palabra para el afligido, para el necesitado, para el que busca y llama y está queriendo salir de esta opresión y de todo lo que se está viviendo. Quiero mostrarles cómo Jesús en varios capítulos Él fue movido a compasión. No hace falta que lo busques. En Mateo 9:36, Él vio y fue movido en compasión en esa necesidad espiritual que había. Jesús, predicando el evangelio del reino, siempre iba acompañado de hechos cubriendo toda necesidad. La palabra del reino tiene una consecuencia, hermanos. Quiero que me presten atención y escuchen bien, pero la palabra del reino tiene una repercusión, tiene una consecuencia. La palabra del reino tiene un fruto. La palabra del reino te compromete. La palabra del reino te acciona. La palabra del reino no te deja ocioso. La palabra del reino no te deja estéril. La palabra del reino te pone en funcionamiento, te conmueve, te levanta de la silla, te pone a ejecutar los planes de Dios para que haya mucho fruto del reino aquí en la tierra. Y los necesitados se lucran, sean beneficiados. La iglesia que ha entendido el mensaje. Fíjense, tuvo compasión de la necesidad espiritual. Dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense qué ojos. Siguiente texto de Jesús, donde era movido a compasión porque reconocía la necesidad. Si no reconoces la necesidad, en ti no brota una compasión. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Siguiente texto, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. La necesidad espiritual, Dios la abastecía porque la podía ver, la podía supervisar y se daba a esa necesidad. En el siguiente texto, Mateo 14:14, fue movido en necesidad a compasión porque vio la necesidad de sanidad en lo natural. Dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Vio la necesidad espiritual y aquí también reconoció la necesidad natural.
había enfermedad y fue movido a compasión. También reconoció, siguiente texto, la necesidad de hambre, de pobreza. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos sin que coman, no sea que desfallezcan en el camino. En las 3 ocasiones es movido a compasión porque ve la necesidad. Y la palabra griega original, de lo que nosotros, en nuestro lenguaje, conocemos por compasión, es plan nizomai. Es un poquito difícil, pero significa sentir que las entrañas se te remueven. Sentir que las entrañas se te remueven. Jesús, cuando veía la necesidad, había un vacío, lo que nosotros podemos, cuando sientes que tienes náuseas, ¿verdad? No sabes si vas a vomitar, ¿qué te ocurre? Yo pude experimentarlo ahí en Bogotá, a unos 2.600 metros de altura. Cada vez que subíamos las escaleras sentíamos, nos movíamos un poquito andando, unas náuseas debido a la altura, una falta de oxígeno que te llevaba a tener náuseas, un malestar en el estómago. Y eso es lo que Jesús, lo más parecido que podía sentir, algo más que lo que nosotros conocemos por compasión. Tengo compasión, tengo lástima. Era algo más que lástima, algo más que simplemente dolor. Algo se le removía y no le dejaba quieto. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir cuando vemos la necesidad. Tenemos que reconocerla para que algo se remueva dentro de nosotros. Dice en Mateo 25, 34, si quieres buscarlo conmigo, Mateo 25, 34. Cuando llega la necesidad, llega Cristo Jesús. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo vimos esa necesidad? ¿Cuándo entendimos que detrás de esa necesidad estabas tú? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice mi familia es la que hace la voluntad del Padre? Jesús sabía reconocer quiénes eran sus íntimos, quiénes eran sus familiares, quiénes eran esas personas que le hacían que algo se removiera dentro. ¿Sabes? Cuando nosotros se nos remueve algo muy adentro y sentimos ese dolor y esa necesidad de ayudar, suele ser, y medita un poquito en esto, pero suele ser cuando alguien muy cercano, por ejemplo un hijo, aquí a menudo llaman abuelas, mamás de hijos pidiendo auxilio, ayuda, y no sabes, yo le decía a algún joven esta semana, no sabes una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, lo que es capaz de hacer por su hijo, porque lo ama, porque ha salido de sus entrañas, porque lo lleva muy adentro, y si le pasa algo a su hijo, a su nieto, es como si le estuviera pasando. Es más, preferiría cargar con ese dolor, con esa situación, ella misma antes que su mismo hijo, ¿verdad? Se pondría en su papel.
Y somos dados a volcarnos en la necesidad que vemos dentro de nuestro círculo familiar. Pero eso es una compasión humana. Yo te hablo que seamos movidos en compasión, pero esa compasión, que algo se remueve dentro de nosotros, y es la compasión que viene del cielo, la que Dios pone en nuestros ojos. ¿Cuándo te vimos, Señor? Por cuanto visteis a uno de estos, a mí me visteis detrás. En una ocasión, fíjate, antes de hacer este viaje, recordé un sueño, o el Señor me recordó un sueño porque fue preparando mi corazón. El pastor Juan Carlos y Vanessa hace unos años tuvieron un sueño donde estaban en una especie de refugio, de cabaña, y estaban cocinando y llaman a la puerta tres personas, tres mujeres, como una abuelita, una madre y una hija. Y cuando llamaron dijeron: por favor, denos algo de comer, tenemos hambre. Así que abrieron la puerta, les sirvieron, se dedicaron a ellas, todo lo que habían preparado pudieron servirle. El Señor multiplicaba la comida porque estaban cocinando para la familia, pero alimentaron esa noche 3 bocas más. Después de haberlos ministrado, se despidieron de ese refugio estas 3 personas, y cuando se fueron en el sueño, Juan Carlos escuchó una voz al Señor, al Espíritu Santo ministrándole: cuando llega la necesidad, llego yo. Yo estoy en medio de la necesidad. Por cuanto lo hacéis a uno de estos, a mí mismo lo estáis haciendo. Amén. Lo importante, como dicen aquí, cuando te vimos, lo que tienen que hacer cuando vean esa necesidad es verme a mí detrás de esa necesidad. Yo estoy sintiendo compasión, a mí se me remueven las entrañas cuando hay esa injusticia y esa pobreza, y hay gente que está pasando por necesidad espiritual, por necesidad natural, por necesidad mental, física. Si yo soy movido en compasión, yo estoy ahí, operando, trabajando y esperando que la iglesia, aquella que Dios ha nombrado, que ha lanzado esa palabra donde dice: mayores cosas haréis en mi nombre, también se refiere a esa mano que se extiende para dar apoyo a la necesidad, que nos movamos en compasión. Amén. ¿Reconoces donde hay necesidad más allá de la que puede conmoverte a nivel humano, que es normal, que te extiendas al primo, al vecino, al amigo? Yo a veces me he visto ridículo, hermanos, viéndome tan humanamente guiado por mi naturaleza, por mis ojos. Yo muchas veces mi oración es esta: Señor, llévame más allá, llévame más profundo donde están tus ojos, donde tú estás, y pon esa compasión que remueva mis entrañas por la necesidad que tú ves y no tanto la que yo veo. Tenemos que ser guiados en el Espíritu también en esto. Reconoce la necesidad. Vente conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Fíjense el balance. Quiero mostrarle esto en la palabra para que veamos que el Evangelio se revela, la palabra se revela, y con ella se revela la acción, se materializa. No solamente es un evangelio de palabra, de conocimiento, sino que es un evangelio de acción, de frutos. ¿Están ahí? Gálatas 2:1. Entonces, después de 14 años, este es Pablo pasa un tramo, un tiempo. Pablo empieza con mucho ímpetu su ministerio, pero debido a ese ánimo tan fuerte que tenía, que iba desarmando y alborotando las sinagogas, iba predicando, los discípulos le sugieren que saliera, que se tomara un respiro, que se tomara un tiempo, que todo se reposara en él y pudiera
pasar, por así decirlo, un desierto, un trato, y acomodar a todos los pensamientos y dosificar a las fuerzas de su ministerio y su llamado, porque en 2 días así, con esa fuerza, Pablo dejaría de existir y necesitaban a un Pablo. Así que regresa 14 años después y él regresa con una convicción, con una revelación de lo que es el reino de los cielos. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Presenta, dice, no voy a caminar en desorden, voy a los que están trabajando y son compañeros míos. Pedro, un llamado muy especial con el pueblo judío, con los de la circuncisión, y Pablo se le revela el evangelio y pone una atracción hacia el pueblo gentil, y antes de comenzar su apostolado, presenta la palabra. Se me ha revelado una palabra. Y ellos le dan la diestra de compañerismo y le dicen, estás en el mismo espíritu que nosotros, ¿ok? Pero antes de despedirlo y decirle, bien, predica, lleva la palabra. A mí me llamó la atención que le pararan y le dijeran, hey, pero ve la necesidad. Pero después de la palabra viene una consecuencia, viene una acción. Acuérdate de los pobres. Y le dice, le cayó perfectamente. Aún en eso estaban en el mismo espíritu. En Hechos 11 vemos como ya un hombre se levanta en la asamblea movido por el espíritu y empieza a poner el sentir de ayudar a los de Jerusalén que estaban pasando por tantas circunstancias difíciles, dejando puestos de trabajo debido al evangelio, dejando casas, perdiendo muchas cosas y habían entrado en una pobreza. Ya era movido. Y él dice, yo ya estaba con ese mismo sentir de ayudar a los pobres. De alguna forma les presenta el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Sino los planes que Dios tiene del cielo, los principios que hay en el reino de Dios, establecerlos aquí en la tierra. Y en el reino de los cielos no se comprende la injusticia. En el reino de Dios encontraremos que hay un mismo nivel social, económico. De hecho, pues, lo mismo ni tendremos nivel económico, porque lo tendremos todo y todo será de todos. Así como tantas cosas entendemos que tienen que establecerse, ¿verdad? Venga tu reino aquí en la tierra, hágase esa voluntad tuya del cielo aquí en la tierra. Llevémoslo a este campo de lo material, de lo económico. Les dicen, predica el evangelio, pero también establece los principios. En el reino no se conoce de pobreza, no hay un nivel para que haya. Yo recuerdo como un profesor en la infancia nos enseñaba, si hay pobreza, extrema pobreza, es porque hay un desbalance y hay un nivel de riqueza mucho más superior. Para que haya una pobreza, para que un gran jefe pueda cobrar un gran sueldo, tiene que tener personas con un salario pobre mínimo interprofesional, ¿verdad? Así que el reino se trata de establecer la justicia también aquí en la tierra. Y algo que no podía comprender y algo que chocaba al imperio romano es que Jesús llegara y tuviera una compasión y una necesidad de ayudar a los que estaban necesitados, que eran la escoria para el imperio romano, para la clase alta. Todos aquellos que pasaban desapercibidos en las calles, Jesús llegaba a ellos, a los vil, a los menospreciados, para establecer su reino, para traer justicia y para poder levantar al cojo, para poder levantar al enfermo, para poder levantar al necesitado, para poder levantar al hambriento, al que está desnudo, levantarlo y traer justicia aquí en la tierra.
Mucho del evangelio que predicamos consiste en esto. La misma visión, los mismos ojos, la misma compasión que tenía Cristo Jesús, quiere que nosotros la tengamos. Ese mismo dolor que se le producía a Cristo Jesús, la iglesia tiene que tenerlo en estos días. Amén. Vente conmigo, y aquí se encuentra el mensaje. Jeremías capítulo 45, versículo 1. No espero muchos amenes, pero sí espero que te vayas con una reflexión, que medites y que podamos poner esta palabra por obra y que nos conmueva y nos dé luz, entendimiento, nos avergüence incluso, nos avergüence la palabra si en algo estamos equivocados y podamos ser esa iglesia con la identidad de Cristo Jesús y con el papel de Cristo Jesús. Amén. Jeremías 45, capítulo 45, versículo 1, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc. Me voy a centrar en Baruc más que en Jeremías, hijo de Nerías, cuando éste escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, oh Baruc. Ay, cuando viene el "oh" por delante. Oh Baruc, tú dijiste: ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás, Dios hablando, así dice el Señor, por medio de Jeremías, dictándolo Baruc: he aquí, lo que he edificado lo derribo, y lo que he plantado lo arranco. Es decir, toda esta tierra. Versículo 5. Pero tú buscas para ti grandes cosas. No las busques, porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Y les hablo un poquito Jeremías hasta la fecha. Jeremías, conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Le hizo padecer la palabra y a consecuencia de la palabra, porque no era una palabra que gustara, no era bien recibida la palabra, porque era una palabra de juicio, una palabra de advertencia, declarando lo que se avecinaba para Jerusalén, para Judá. El Señor empezó a darle el mensaje de infidelidad que había tenido su pueblo. Tiempos de apostasía, tiempos de rebeldía. Jeremías se encuentra en ese momento profetizando al pueblo. A eso del capítulo 36 entra en afinidad con Baruc. Baruc es un escriba, lo que hoy conoceríamos como un secretario, ¿verdad? Y lo toma. De hecho, vemos en otro pasaje cómo Dios le hace comprar un terreno a Jeremías. Fíjate si tenían tanta afinidad que pone el terreno a nombre de Baruc. Tenían una amistad, había una fidelidad. Y a partir de ciertos años en el ministerio, duró el ministerio de Jeremías como 40 años. Los últimos 18 años, este Baruc entra en un papel muy importante con Jeremías. Todo lo que Jeremías hablaba, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para traer el mensaje al pueblo, era escrito por Baruc. Baruc conocía la palabra. Baruc era el primero que podía, después de Jeremías, conocer, y a la voz del dictado de Jeremías escribía todo lo que Dios revelaba para el pueblo, para todo lo que iba a acontecer. A eso de 607 años antes de Cristo, vemos cómo el pueblo
por los asirios, por Babilonia, es tomado, ¿verdad? Y entra en ese declive. Esos momentos están aconteciendo. Es ahí donde se refiere Dios: todo lo que he plantado, todo lo que he edificado, lo voy a destruir. No porque quiera, sino a consecuencia de el templo espiritual, de todo lo que está sucediendo en mi pueblo. Voy a traer juicio, voy a traer calamidad, voy a forzar a llevar a mi pueblo a un arrepentimiento. Pero va a haber una gran consecuencia debido a haberse apartado de mí. Todas esas palabras difíciles para el pueblo, tenía que escribirlas Baruch. Baruch, el nombre de Baruch significa bendecido, completo. Y de todas las palabras que Dios estaba trayendo al pueblo, hace un break, hace un paréntesis, y ya no van destinadas al pueblo. Y en este capítulo 45 se centra en el escriba. Es como si yo le estuviera a Jonatán: así dice el Señor, vamos, una palabra revelada, una carta que se va a mandar a las cortes, se va a mandar y se va a publicar para que el pueblo reciba y sea amonestado y advertido. Y en ese momento de inspiración hay un cambio. Y imagínense a Jeremías: ahora vas a escribir esto, Baruch. Escribe. Y es ahí cuando se centra. Yo creo que el mismo impresionado sería Jeremías y después Baruch. Pero si esto es para mí. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch. Dice: escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías. Así te dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, no del pueblo. Esta palabra ya no va para el pueblo, va para ti, Baruch. Y el Señor no se deja títeres sin cabeza. El Señor no se deja un eslabón perdido. El Señor no se deja algo en un hijo suyo inacabado. Completa la obra en cada uno. Y había un problema, una secuela, una laguna en la vida de Baruch. No sabemos por qué, pero Dios revela su intimidad y su pensamiento. No sé si te ha pasado alguna vez con algún profeta. Yo me he topado con algún profeta que se ha parado y me ha dicho: hoy, Benjamín, tú has dicho así, y ha revelado algo que yo he orado en una queja, en un lamento, en la intimidad con Dios, y se han abierto los ojos y he dicho: wow. Y el Señor revelarlo por medio de un profeta. Eso estaba sucediendo en este momento. Jeremías, ni Jeremías mismo sabía lo que había dicho, pero Dios le estaba diciendo: Baruch ha dicho así. Ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. En otra traducción, un lenguaje más actual, dice: tú has dicho, estoy repleto de dificultades. ¿No he sufrido ya suficiente? Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. El siguiente texto dice, en otra traducción, ya lo hemos leído en la Biblia de las Américas: Baruch, esto te dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Y en el versículo 5, lo puedes poner aquí detrás: pero tú, Baruch, buscas para ti grandes cosas. Estoy a punto en mi nación de ejecutar mi plan, de traer todo lo que he profetizado, que tú mismo lo has escrito por ti. De Jeremías ha salido el mensaje y por ti, por tu mano, se ha escrito el mensaje. Pero en vez de tener tú una visión global de lo que está pasando, entender la necesidad, cambiar de una visión egocéntrica a entender lo que está sucediendo en medio de la sociedad en la que tú estás viviendo. ¿Te has cansado de qué? Es como que de alguna forma Él dice: ¿más? ¿Vas a añadir más? Yo estoy cansado ya de la prueba, de la adversidad. Yo creo que ahora me merezco otra cosa. Me merezco una recompensa, por ejemplo, de mi servicio. Baruch se estaba desligando de lo que iba a acontecer en medio del tiempo en el que vivía. Y va más allá el Señor y le dice: escribe, sigue escribiendo. Pero tú
buscas para ti grandes cosas. Y sabes, es el papel de la iglesia. Y me gusta este mensaje de Baruc porque no era Jeremías. Y muchos no nos identificaríamos con Jeremías porque es un profeta. Quizás representaría a los que desde los púlpitos o desde, no sé, cartas, mensajes proféticos que se están mandando a la nación. Los Jeremías de este tiempo están lanzando la palabra profética. ¿Qué menos que la viva, que la sienta, que la padezca, que se le remuevan las entrañas a los Jeremías de este tiempo? Pero ¿qué hay de los Baruc de este tiempo? De la iglesia que quizás no es la profeta, no recibe la palabra inspirada, pero de alguna forma es conocedora como lo era Baruc porque la tenía que dictar. Yo soy un escriba, estoy ahí escribiendo, me considero un discípulo. Cada vez que predica un pastor, escribo la palabra porque creo que desde este púlpito sale un mensaje revelado de Dios, no solamente para esta iglesia, sino para la iglesia global en el mundo. Y cada vez que estamos recibiendo el mensaje, ese mensaje, queramos o no, nos compromete, nos ata, nos pone contra la espada y la pared. No sé si te ha pasado a ti, pero de alguna forma, en algún momento de mi vida, no sé si en algún momento de tu vida, te has querido desligar de lo que está pasando, aconteciendo en medio de tu sociedad, en medio de la iglesia. Te has querido distinguir y has anhelado otras cosas. Has deseado grandes cosas para ti. Y Baruc fue bien amonestado. De repente dijo: voy a parar un momento de hablarle al pueblo. Me interesa que los que tengo cerca, que los que primero son impactados por el mensaje, tengan todo su corazón bien centrado y no se desvíen en su visión. Y sepan vivir en el momento, el tiempo, la situación, ubicación donde yo les he plantado. ¿Cómo estás, Baruc, buscando para ti grandezas cuando voy a destruir todo y voy a empezar de cero? Deberías de tener compasión por lo que está sucediendo y que algo se remueva en tus entrañas, llorar, ayunar, aunque en ti no esté el pecado, aunque en ti no esté el problema. Pero necesito hombres que padezcan, que se pongan en el papel de otros de los que no pueden clamar. Así te digo que hay, no voy a decir gran parte de la iglesia, pero hay un sector de la iglesia en el mundo, hermanos, que es ajena a lo que está sucediendo, a las noticias. Y están en un mensaje equivocado, distorsionado, sin entender. No se les revela el mensaje. Aunque escuchan, lo invierten hacia su persona, tergiversando muchos de los principios, buscando para sí riquezas, buscando para sí cosas grandes. Como en medio de esta sociedad, donde hay tanta necesidad espiritual, natural, física, pobreza, puede estar la iglesia anhelando grandes edificios, bienestar, una buena casa, si pueden ser 2, 3 casas, si pueden ser un buen coche, coche de lujo. Crear un hábito de vida, hermanos, tan lejano al de Cristo, con una visión tan desenfocada a la de Cristo, anhelando. No sé si a ti te ha pasado, quizás no, pero yo he tenido momentos, hermanos, donde me he desviado y mis ojos, mi corazón se ha identificado, ha anhelado otras cosas de esta vida, poniendo mi mirada en las cosas terrenales. ¿Cuántos mensajeros están lucrando del mensaje? No me puedo creer, por ejemplo, en Bolivia, más de 3.500 iglesias, más o menos la misma cantidad que hay en toda España de iglesias. En medio de tanta necesidad y tanta pobreza, están aprovechando el mensaje, anhelando cosas para ellos grandes. Y que haya esa
esos polos tan opuestos. Ese desbalance donde la iglesia está pasando precariedad, necesidad, se estén aprovechando la necesidad para pactar con la palabra, aprovechándose, haciendo demagogia, simonía, haciéndote comprar el milagro. Y ellos viviendo de forma distorsionada, no solamente anhelando, sino ya nadando en cosas grandes, en lujos y en tantas cosas, que si el Señor en estos momentos nos pilla de imprevisto y entre las nubes sonando las trompetas visita su iglesia, a más de uno le va a decir: oh Baruch, ¿qué haces en medio de tantas cosas grandes, viviendo en un paraíso, cuando aquí en la tierra he declarado juicio, he declarado que voy a destruir, voy a derribar todo lo que el hombre ha levantado, todos los imperios? Aquí en España, dígame si no es la mano del Señor, porque todo lo que se siembra se cosecha y todo lo que está oculto sale a la luz. Las tarjetas black, las tarjetas opacas o cuántos nombres, cuánta gente ha robado a costa de los pobres. ¿De dónde ha salido toda esa economía? Ha salido del pueblo llano, de toda España, ha salido de nosotros, de los ahorros y de todo. Cuánta corrupción en los gobiernos, en la política, cuánto se ha robado, y el Señor ha declarado juicio sobre España y lo estamos viviendo tal día como hoy. Leyes que se están levantando. Imagínense con todas estas leyes que se están aprobando, que nos perjudican a nosotros, a la iglesia, y que nosotros estemos, hermanos, con una visión desenfocada, anhelando una prosperidad o anhelando vivir al límite, cuando el Señor está esperando una iglesia que se aflija, que sea movida a compasión, que de sus entrañas algo se remueva, como hemos visto en Jesús. Y esa compasión y ese dolor en tus entrañas es lo que te hace buscar, interceder. De repente tu oración cambia. Déjate orar por ti. Tú no eres tan importante. La gente que se está perdiendo es importante. Declarar los juicios que vienen, declarar la palabra apropiada en este momento. Que se levanten hombres que puedan traer lógica espiritual, discernir lo que está aconteciendo y qué significa en lo espiritual lo que hoy pasa en Cataluña. Pero no una iglesia que esté en un mensaje diferente, en otro carril, donde el Señor esté llevando, aprovechando todas las situaciones para establecer su reino, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y se va a salir con su plan, va a llevar a cabo su plan. Su plan no va a ser boicoteado, pero que la iglesia se ponga a la par y sea consecuente con el mensaje, sea comprometida, tome el mensaje y lo lleve a cabo. Tome el mensaje y lo haga suyo. No sé si te lo puedo aplicar más. Tamara está muy lejano porque a veces no lo aplico y lo dejo. Aplícatelo de alguna forma. Pero te podría poner tantos ejemplos. El Señor a veces me ha parado y me ha dicho: estás tan envuelto en tu rol de vida que la necesidad que hay alrededor tuyo está pasando inadvertida. No la ves. ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? El Señor, mirando a la multitud, tenía compasión. El enemigo ha planeado que la iglesia esté tan centrada en el yo, en el mí, para que no abra los ojos y empiece a ver la necesidad, actúe consecuentemente, discierna el mensaje que viene de parte de Dios para este tiempo y se accione, ejecute en base a esa revelación. Y el evangelio va a tener cabida, va a explotar, va a ser poderoso cuando no solamente aplicarlo en nosotros, porque primero se aplica en nosotros, pero va a ser algo impresionante, va a impactar no solamente tu vida, sino toda la sociedad. Las noticias van a hacerse eco de una iglesia que haga el evangelio para lo que es, para el pobre, para el necesitado, para el afligido, para el que pasa desapercibido, para tanta gente, para lo vil y para lo menospreciado. A veces tenemos la carga, los pastores,
de estar recibiendo tanta palabra. A veces sería hasta bueno pararnos y decir, no va a haber más palabra. Adoremos, alabemos y escudriñemos, rumiemos lo que ya Dios nos ha dado, porque al que más se le da, más se le demanda. Cuidado con la palabra que Dios nos habla y no la estemos viviendo o nos estemos moviendo en base a ella y estemos anhelando otras cosas. Otras cosas. La obra de Dios es tan extensa. No conoce de fronteras, no conoce de límites. La obra de Dios, el reino de Dios, lo que Dios quiere hacer, el plan que Dios quiere hacer, no le pide permiso a la plata. Uy, me ha salido muy latino, ¿no? A la plata, hermano. El reino de Dios es chévere. Vamos, hágale y levántese de su asiento. No sigo. El reino de Dios, hermanos, es una aventura, te va a levantar de todas tus limitaciones. Mi mensaje es este: no busques para ti grandes cosas como las buscaba Baruch. Estaba deseando como Demas. Estaba Demas ahí y anhelaba más cosas. Significado del nombre Demas, ese que desertó, ese que dejó a Pablo en medio del camino y dijo, chao, anhelo para mí otras cosas. Otro sinvergüenza, Giezi, cuando Naamán es sanado de la lepra. Y Eliseo dice, a ver, a este hombre le voy a aclarar lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se lucra de la necesidad. El reino de Dios se da para la necesidad. El reino de Dios es dádiva. Así que le da un mensaje a Naamán y le dice, vete, y Naamán, ahora yo te voy a enriquecer con, mira todo lo que he traído en gratitud. Guárdatelo. Ni vas a poder comprar, ni vas a poder llegar a la altura del sacrificio de Cristo Jesús. Vete con todo eso. Era una instrucción de parte de Dios. Así le estaba mandando un mensaje subliminal Eliseo a Naamán. Y el listo de Giezi se va por detrás a lucrarse y a esperar para él grandes cosas. Buscando para él, para lo suyo, grandes cosas. Así se encuentra la iglesia hoy día, hermanos. Montañas de dinero pactando por la palabra, montañas de dinero comprando el milagro. Qué terrible que esté tan claro y que no se revele. Deberíamos, como Pablo, irnos al desierto 14 años o para otros 50 años y, Señor, aclárame las ideas, aclárame tu reino. Simplemente, sé mi discípulo, toma la cruz, niégate a ti mismo. Vende todo lo que tienes, que para ti no sea un freno todo lo que tienes, sino que sea un apoyo para el reino. Estoy totalmente determinado en esta idea, que si el Señor quiere engrandecernos es para engrandecer su reino, que si el Señor quiere enriquecernos es para enriquecer su reino. Siempre se va a lucrar su reino, porque el Señor no va a perder el tiempo en 70 años de tu vida aquí. El Señor te está preparando para lo que tiene en toda la eternidad. El Señor no está, al Señor no le importa perder una casa debido a por consecuencia de su reino. Que tengan más, que tengan menos. Claro que le importa, pero ustedes entiéndanme, comparado con la eternidad, perder una casa como estaban los de Jerusalén, perdiéndolo todo por causa del evangelio, el Señor dice, no te preocupes, mi recompensa está en el cielo. Si el Señor te para a que lo dejemos todo, hermanos, todo por causa del reino, para engrandecer su reino, para ver la necesidad donde está Jesús y apoyarle al máximo y llevar a cabo sus obras, hagámoslo. Dime, ¿lo aplico? Si lo aplico ya, no lo puedo aplicar más, que se lo aplique cada uno. Yo lo aplico para mí. Estoy dispuesto. Señor, aquí estoy. Me cayó también este mensaje, se me reveló, porque yo sé cuál es mi naturaleza. Y es la naturaleza de todos. Es la comodidad, mi naturaleza, hermanos. Es el establecerme y asentarme bien. La misma naturaleza y pensamiento de que mis hijos les quede algo en esta tierra. No verse con una mano delante y otra detrás. Poner mi seguridad en bienes o propiedades. Esa es nuestra naturaleza y en eso se nos ha educado. Y de lo que se trata es de reeducarnos de acuerdo al reino de Dios. Y se nos van a quitar muchos problemas y muchos males y muchos quebraderos de cabeza. Como yo una vez oré por una vida y ¿cuál es su problema? Estábamos orando por enfermedad, falta de reconciliación familiar, problemas de peso. Y se acerca una señora y digo, ¿cuál es su problema?
¿Por qué quiere que ore? Tengo tanto dinero que para mí ya es una enfermedad, no sé qué hacer con tanto y eso me ha traído tantos enemigos, la familia dividida. Digo, vamos a orar y después vamos a aplicar sabiduría aquí, hermano. Vamos a dar a toda la necesidad que haya y se le quita el problema. Si el dinero es el problema, vamos a darlo a los pobres. Vamos a traer justicia, vamos a traer equilibrio. Ay, este mensaje no gusta, hermanos. No gusta. No gusta porque los ricos quieren ser ricos y más ricos. ¿Quién le ha venido bien la crisis que hemos pasado? El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Ay, si este mensaje del reino se revelara para toda España, para todo el mundo, empezara a impactar a los ricos, hermanos, empezaría a nivelarse y a haber una misma clase social, un mismo estatus. Ese es el reino de los cielos. Jesús cuando vino dijo, esto no se parece en nada, vamos a empezar a trabajar. Me voy a sembrar en todas estas vidas que tanta falta les hace. Ay. Hermano de las naciones, tengo un mensaje para ustedes. Borren de sus mentes, de sus corazones, la cultura española tan fea. No sé si se me ha abierto un poco el panorama a la mente, porque allí, en países de Latinoamérica, voy a hablar en plural, nos conformamos con poco, somos felices. Llegamos aquí y en pocos meses, de repente todos nuestros planes son otros. Nos vienen los aires de grandeza y ya de repente nos queremos poner a un nivel. No, el coche, el otro, un bienestar, comprar toda la ropa de marca, el Nike que se vea bien grande. ¿O no? El Bambo no puede ser de otra clase. Y yo he visto la raíz, ¿de dónde venimos? Y yo digo, no necesitamos tanto. Y de repente es aterrizar en España y empezamos ya a adaptarnos. Eso nos pasa, mis hijos, nuestros hijos. Tenemos que trabajar esto. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es gozo, paz, amor. Son las cosas que perduran. No pongamos la mirada en todas estas cosas. Y si las ponemos es para traer balance y equilibrio y ayudar al pobre y al necesitado. Tenemos de más para poder repartir, pero estamos esperando más para aplicarnos a la necesidad. Y lo que tenemos es que aplicarnos a la necesidad y empezar a ver la multiplicación. Los discípulos, delante de los 4.000, delante de los 5.000, no viendo la necesidad que veía Jesús, en sus entrañas no se les removía algo. Ellos podían comerse a gusto la empanada, pero Jesús decía, ¿cómo voy a estar yo comiendo y tanta necesidad aquí? Vamos a abastecer la necesidad. Ok, esperemos a que haya. A ver, ¿cuánto tenemos? No me entienden. Vamos a empezar a trabajar con lo que tenemos y esperemos la multiplicación de parte de Dios. Porque su corazón está en esto. Como le quiso transmitir el mensaje a Baruch. Baruch, no puedes ser mi escriba más tiempo. Estás de puño y letra, pero tu corazón está muy lejos. Tu corazón está en la Champions. Tu corazón está en las posesiones y ambicionando lo que el mundo está ambicionando. Hace poquito estuvimos, mi esposa y yo, en una iglesia en Madrid. Todo el mensaje se centró, ¿te acuerdas? En devolvernos la visión, la expectativa a nuestro origen, al reino de los cielos. Y el pastor transmitía el mensaje, estoy totalmente convencido que nos moveríamos aquí en la tierra tan diferente si simplemente de estar así, mirándonos nosotros, empezamos a mirar la eternidad. Sería mucho más fácil empezar a darnos, porque ya no pondríamos nuestra esperanza en todas las cosas. Veríamos todo lo que Dios nos ha dado y diríamos, qué oportunidad me ha dado, cuánto Dios me ha bendecido. Hermanos de las naciones, aprovechemos que estamos aquí, que el Señor nos ha plantado. Ten convicción de que Dios te ha plantado en esta tierra, que Dios te está prosperando para hacer grande su reino, no para hacerte grande tú. Porque de aquí no salimos con nada, hermanos, ni tú, ni yo, ni nadie.
Con lo cual vamos a ser activos en el reino de los cielos. Vamos a ir donde está Jesús. Vamos a ir donde está la necesidad. Porque ahí llega Jesús, donde está la necesidad. Amén. Amén. Baruch significaba bendecido completo. Y hay una ingratitud en la iglesia, hermanos, que nada es suficiente. La misma ingratitud que hay fuera, porque no tienen a Dios, y es normal. Pero nosotros teniendo a Dios, como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, 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 ¿verdad? Estás ya bendecido, estás completo. Empieza a trabajar para los de afuera. Quizás no estemos desde el púlpito. Ahora esto lo hablo a toda la iglesia. No estemos desde el púlpito dando el mensaje, pero somos el canal del mensaje. Una vez leí un libro que decía, un mensajero no prepara un mensaje en una hora porque el mensaje se prepara en 20 años, porque el mensajero se prepara en 20 años. Tú eres el mensaje. Dios está escribiendo en nosotros. Ya no escribe en tablas, sino está escribiendo en corazones que quieren hacer su voluntad, que se han entregado. Si te has entregado completamente, tú eres el mensaje. Dios está escribiendo en tu corazón. Eres un portador como lo era Baruch. Eso te tiene que poner en una encrucijada. Eso te tiene que poner cada vez que escuches un mensaje en decir, ¿ahora qué, Señor? Y lo que decía antes, el miércoles, ¿le puedo abrir mi corazón? Mira, en mi corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y entre todas las arterias una preocupación. Y es, somos muy bendecidos con palabra. Pero a veces las palabras se las lleva el viento. Si empezamos a poner por obra cada palabra, eso era lo que le pasaba a Baruch. Baruch, no está poniendo la palabra en tu vida. Empieza a vivirla. Iglesia, a los pies del Rey en Murcia, los que me escuchen a través de Radio y Televisión Vida, vive la palabra. Sé consecuente con la palabra. Mira a Jesús. Esa palabra griega tan extraña de compasión. Que algo se te remueva en tus entrañas. Baruch tenía que haber permanecido con Jeremías en la misma línea, en el mismo espíritu, y si un pico de altivez le venía, hey, tengo un problema. Y lamentando, llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Lamentad, llorad. Estamos de luto. Hoy, por ejemplo, es un día que deberíamos de la iglesia apartarlo para orar por Cataluña. No puede ser que estemos, siempre el pastor Fernando, su inquietud era esta, Benjamín, tienes que ser conocedor de las noticias de la actualidad, de lo que está viviendo tu nación para actuar en consecuencia y para que el mensaje se te revele y lo puedas aplicar. Pero no puedes vivir ajeno. ¿Qué tal si hoy la iglesia está festejando? Claro, tenemos que festejar que Dios es grande. Que Él es, como estábamos, grande y fuerte, es el Señor. ¿Y sabes dónde yo me iba? Me iba con flechas con mi alabanza pensando en Cataluña. Grande y fuerte es el Señor. No se va a perpetuar, no va a llevarse a cabo los planes del hombre de dividir nuestra nación, de dividir todo lo que hemos ganado hasta el día de hoy con la democracia. Todas las naciones, hoy una de las noticias, todas las naciones están centradas en lo que está sucediendo en España. Y la iglesia, ¿estamos intercediendo centradas en lo que está ocurriendo aquí? Amén. Claro que sí. Póngase de pie y vamos a orar también por esto. La gran lección de Baruch fue que en un día de juicio, el sentir correcto del santo y siervo de Dios es la ausencia de buscar lo suyo propio. No busquemos lo nuestro propio. Busquemos el bien común. El reino de Dios establecerse. ¿Y sabes qué? Vas a encontrar tu bienestar. Cuando te decantes, cuando te aboques todo tu esfuerzo, todo lo que Dios te ha dado esta semana, 2 semanas que tenemos por delante. Cuando estemos la radio, el medio de comunicación, guerreando, trabajando, luchando por el bien común. 22 años que vamos a cumplir Radio y Televisión Vida predicando el Evangelio, una visión que nos trasladó el pastor Fernando como un visionario, como un Moisés, de establecer repetidores para que se pueda
expandir el mensaje del reino, ¿qué tal si estamos en una actitud como la de Baruch, buscando nuestra grandeza, buscando lo nuestro propio? ¿Qué tal si aunamos? ¿Qué tal si tenemos la actitud de Jeremías, de lamentar, de llorar? Cuando hay que gozar, gozar. Cuando llegue el último día, a levantar fiesta. Pero mientras tanto, entendiendo que es una obra extraña, que es una obra de Dios, que a veces ni los que estamos ahí sabemos por dónde va Dios, dónde va, aquí, por aquí. Y empezamos en una línea muy profética. Radio y Televisión Vida es una línea muy profética, muy extraña. No es bien recibida por los medios naturales, por los gobiernos, por la gente. Que la iglesia pueda entender, se pueda identificar, pueda actuar en consecuencia. ¿Ustedes me comprenden? Busquemos la grandeza del reino de Dios en el propósito de Radio y Televisión Vida y aunemos todas fuerzas. Y cuando eso sucede, entonces en nosotros encontramos el bienestar. ¿Ustedes han visto la foto de Vanessa? No cabía en el coche, hermanos. Se me ponía, digo, Señor, llevaba tiempo sin sentir tanto la presencia del Espíritu Santo. No eran emociones, había un fuego dentro de mí. Wow, cuando llevamos a cabo su reino y no tiene nada que ver con buscar lo nuestro. Pero de repente, creo que el más bendecido eres tú mismo. Cuando has puesto por obra el evangelio completo y te sientes tan completo. Wow, Señor. Cuando oras e intercedes, tu tiempo lo has dedicado en los demás. De repente has podido ver dónde estaba la necesidad, tener compasión y sales como con los deberes hechos. Una satisfacción de sentirte realizado, de decir, wow, he actuado en consecuencia. Siento que he cumplido delante de Dios, he llevado a cabo lo que Dios había planeado hoy. O la oración la ha puesto el Señor en mi boca. Consumado es, ahí está, Señor, te lo entrego. Y sales y dices, si no he tenido tiempo para mí, no me he mirado a mí, no he empezado a pedirle, Señor, tú ya te encargarás. Lo has hecho, lo seguirás haciendo. Buscad primeramente el reino de Dios, la necesidad que hay en la tierra donde Dios tiene puestos los ojos, y todo lo demás tuyo será añadido. Conténtate con lo que recibes, sea poco, sea mucho, como Pablo. Estímalo como basura si te va a perder, pero valóralo si lo vas a invertir para el reino. Amén. Dale un aplauso al Señor.